Seguimos con la capacitación de mozos y camareras. En el capítulo anterior, la última placa que estuvimos viendo, se refería a varios tips de atención, ¿sí? Algunos puntos y conceptos importantes para tener en cuenta. Habíamos visto el chequeo del segundo bocado, que se refería a consultar, a pasar por la mesa ahí a los pocos minutos que se bajaron los platos de comida, entonces chequear si está todo rico en ese momento y no esperar al final de la mesa para preguntar si estuvo todo bien. Habíamos visto ese, habíamos visto también las redes sociales, de acompañar como mozo, como cualquier integrante del equipo, acompañar en las redes sociales a nuestros empleadores, a nuestros jefes, que seamos parte de esa publicación, que la podamos compartir, que no nos cuesta nada ayudar en redes sociales a nuestro equipo. Entonces, la segunda placa que vamos a ver de estos tips para mejorar el trabajo se refiere a, el primer punto es la higiene personal, ¿sí? Uno de los conceptos, una de las cosas que tenemos que atacar desde el momento cero, ¿sí? Tanto el primer día de trabajo como cualquier otro, debe ser obligatorio en nuestro itinerario mantener una higiene personal adecuada, ¿sí? Pelo prolijo, manos limpias, uñas cuidadas y con un color tenue o claro, ¿sí? Billutería delicada, ¿sí? Los aros, si tenemos algún anillo. Ropa de trabajo limpia y planchada, ¿sí? Siempre. Rostro fresco, algún aroma, si usamos perfume que sea suave, siempre. No perfumes fuertes, ¿sí? Esto es importantísimo, parece un tema menor, pero no lo es. Es realmente hace la diferencia cuando una persona llega al trabajo con la remera que usa tal vez en la casa, sin el uniforme de trabajo, o el mismo uniforme de trabajo en malas condiciones, sin estar lavado, planchado. Lo mismo el higiene personal, obviamente, en lo que es el rostro, que esté bien afeitado. Ahora, obviamente, los tiempos fueron cambiando y hoy, por ejemplo, el uso de la barba en los hombres está mucho más aceptado. Lo mismo los tatuajes, todo ese tipo de cuestiones también hoy día está mucho más aceptado. Pero lo importante es que si uno, por ejemplo, usa barba o el pelo de determinada manera, siempre que esté de manera prolija, siempre que esté bien recortada, bien limpia, obviamente. Entonces, de esa manera mantenemos una prolijidad, mantenemos el profesionalismo, mantenemos esa higiene personal que el cliente lo va a ver perfectamente, ¿sí? Entonces siempre lo mismo, la billutería, las mujeres con el pelo recogido, es muy importante porque a veces con el pelo suelto se puede caer algún pelo en un plato de comida, entonces eso también es muy importante. Los perfumes, el uso de perfumes, siempre que sea muy suave, el aroma, el perfume muy fuerte va a afectar muchísimo en el aroma que nosotros estamos buscando, que es que no haya una contaminación muy fuerte de aromas en el lugar, porque lo que uno tiene que sentir es el aroma al plato de comida cuando le llega. Entonces, si nosotros tenemos un perfume muy fuerte, va a afectar muchísimo ese sentido del cliente, ¿sí? Entonces, siempre estar impecable, llegar todos los días del trabajo con la ropa limpia, planchada, bañado obviamente, afeitado si es que no se usa barba, con el pelo acomodado, las billuterías, el perfume. Eso es, la higiene personal es muy importante para arrancar todos los días. Luego vamos a ver otro ítem, otro concepto que se llama levantar la cabeza. Y esto es algo que a mí me encanta y es algo que veo muchísimo, que a veces falla. Un clásico de cualquier lugar que esté desatendido
es un cliente que busca la atención de la camarera o del mozo para pedirle algo y esta persona, el mozo o la camarera, mira hacia abajo del mostrador, ¿sí? Un mozo o una camarera que está atrás del mostrador y siempre mirando para abajo. O escribiendo alguna comanda, ya sea mirando el celular, controlando una comanda, mirando la computadora, etc. Es muy importante que cada algunos segundos, esto es importante tenerlo incorporado, uno levante la cabeza y dé una mirada al salón. Así este cliente no espera tanto a que usted termine de hacer lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, un clásico de clásicos, estar sentado en la mesa y necesitar alguna bebida, necesitar algo, cualquier cosa que pueda llegar a necesitar el cliente, y que estén los mozos o las camareras en otro sector del salón y que estén mirando todo el tiempo lo que están haciendo y pasen muchos minutos sin que levanten la cabeza. Eso es muy, muy, muy importante, porque uno se lo tiene que incorporar. Yo ya lo tengo totalmente incorporado. Esté haciendo lo que esté haciendo, cada determinados minutos levanto la cabeza a ver si pasa. Porque si uno tiene ese procedimiento ya incorporado, va a hacer que cualquier cliente no esté tanto tiempo esperando a que alguien levante la cabeza y lo mire para atender. Es muy incómodo estar sentado y esperar que el mozo o la camarera levanten la cabeza y lo miren para uno poder informarle que necesita algo, ¿sí? Entonces, levantar la cabeza siempre, cuando uno está haciendo alguna cosa, levanta la cabeza, mira al salón y sigue, si es que no hay ningún llamado, no hay ninguna urgencia, sigue haciendo obviamente lo que está haciendo, pero que no pase mucho tiempo sin que un mozo o una camarera esté mirando al salón, ¿sí? Ese es otro de los puntos muy buenos para tener en cuenta. Vamos con el tercero, que se llama Somos actores. Yo muchas veces lo digo y hablamos de todo, pero sin ser muy controversiales. Esto es un muy buen punto. El objetivo principal es hacerle pasar al cliente o invitado un buen momento. Y tal vez este hace algún comentario, el cliente, de un tema, y nosotros como receptores del mismo deberíamos tratar en lo posible de contestarle, ¿sí? Siempre, y dejarlo conforme. La idea es darle una devolución para no dejarlo con el tema en el aire, ¿sí? Pero sin meterse en temas muy profundos o de discusión fuerte, sin ser muy controversiales justamente, ya sea religión, fútbol, política, etc. ¿Sí? Son temas que suelen ser bastante fuertes, de discusión, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que nosotros nos sintamos como si fuésemos actores y estamos atendiendo constantemente al cliente. El cliente nos saca un tema, a veces nos ponemos a hablar en la barra del restaurante, en la misma mesa, a veces se da el tiempo para que uno pueda hablar con el cliente y el cliente a veces les toca un tema determinado. Es importante que nosotros podamos responderle siempre de buena manera, aunque no conozcamos mucho el tema o no nos queramos meter en un tema demasiado largo, pero que le demos una respuesta, porque si no lo dejamos, como decíamos, lo dejamos con el tema en el aire. Entonces el cliente lo que está buscando es una interacción. Entonces nosotros como mozo y camarera está buenísimo poder siempre de cualquier tema hacerle una respuesta, tener esa interacción. Pero siempre hay que tratar de no meterse en temas muy de discusión como estos que decíamos. El tema de la religión, el tema de la política, ¿sí? Y a veces fútbol. Está bueno siempre manejarlo con una alegría, con una empatía, con un carisma muy dándole mucha importancia, ¿sí? Para no tener jamás una discusión o crear una sensación en el cliente, algo que no queremos. Bueno,
Como les había comentado en el capítulo anterior, íbamos a empezar a ver un poco lo que es las bebidas, ¿sí? Tenemos que tener un conocimiento de las diferentes bebidas que vamos a estar vendiendo en la mesa del restaurante, ya sea desde un café hasta un vino, un espumante, un cóctel, cualquier tipo de bebida. Nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos del tema. Entonces vamos brevemente, porque es un mundo el vino como las otras bebidas también, ya vamos a ir viendo una por una, es importante ir viendo algunos tips, algunos puntos importantes a la hora de servir el vino y saber qué es lo que estamos vendiendo también. Entonces, como una breve descripción, el vino obviamente que surge de la uva, vino tinto, vino blanco, los espumantes, que se recogen en el viñedo, en la viña, obviamente en las diferentes provincias. Y esto es muy importante que sepamos que el vino es diferente en una provincia que en otra provincia por la altura en la que se está cosechando esa uva, por el viento, por las temperaturas. Entonces, esa uva va a ser diferente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que los vinos, depende de dónde vengan, van a ser de determinada manera o determinada otra. Y obviamente está también el productor, que le va a dar su toque y le va a dar su proceso determinado, ¿sí? Entonces tenemos varios pasos obviamente en la elaboración del vino, que es el pesado de la uva, la toma de muestras. Obviamente se hacen muestras antes de hacer la cosecha para ver el punto justo que necesita para ser cosechado y ahí empezar el proceso. El desparillado, le sacan todo lo que es la parte de las hojas, la parte que no sirve obviamente para seguir con el proceso. Maceración, fermentación alcohólica, después las barricas. Es un proceso bastante largo hasta el embotellado y luego hasta que queda en la botella y también hasta tiene una crianza en botella, se le dice, que muchas veces hasta se le deja determinado tiempo también al vino para que siga produciendo en la botella, ¿sí? Entonces brevemente se pasa por todo este proceso y llega a la botella y después llega a nuestras manos, ¿sí? Al restaurante, al almacén, a los diferentes lugares para su comercialización, ¿sí? Es un proceso largo y es un proceso muy importante que nosotros tenemos que respetar muchísimo, desde el vino más económico que tenemos en la carta hasta el más caro. Absolutamente todos los vinos tienen un proceso atrás, hay que respetar muchísimo porque hay mucho trabajo, hay mucha gente trabajando para que ese vino llegue a nuestras manos, que los vamos a estar vendiendo en el restaurante, ¿sí? Entonces, después qué podemos encontrar en el vino cuando ya lo tenemos en nuestro local para vender? La etiqueta, ¿sí? ¿Y qué nos va a dar la etiqueta? ¿Solo el nombre del vino? No, hay varios puntos importantes en la etiqueta del vino. Obviamente el nombre comercial, ¿sí? El nombre con el que se lo identifica. Ahí lo tapamos para no hacer propaganda, pero el nombre comercial es como lo más grande, lo más llamativo en general, que de esa manera se llama el vino. Después la denominación de origen, ¿sí? La procedencia de dónde viene este vino que vamos a vender. El año de producción, ¿sí? Porque es totalmente diferente, 1, 2, 3, 5, 10 años del vino estacionado. Sí, hay vinos de guarda que tienen muchos años de guarda y son vinos de alto nivel. Hay otros que son más para consumo en pocos años, ¿sí? En 1 año, en 2 años, en 3 años. Entonces son diferentes tipos de vino. El año es otro de los factores. El productor, el embotellador, ¿sí? Obviamente. El porcentaje de alcohol. Vamos a ver siempre en la etiqueta, vamos a ver el porcentaje de alcohol que tiene esa botella. Y vamos a ver la capacidad también, ¿sí? Obviamente los mililitros. En general la mayoría de las botellas son de 750 mililitros. Hay botellas de 1 litro, pero la mayoría son de ese famoso 3/4 de capacidad, ¿sí?
Y luego vamos a tener también la etiqueta de atrás, ¿sí? Que es muy importante la etiqueta de atrás. ¿Qué nos marca esa etiqueta? Las notas de la cata, ¿sí? Las notas se le dice que vamos a percibir esos sabores, esos aromas que nosotros vamos a percibir cuando vamos a degustar ese vino. La temperatura de servicio, en general suelen poner en qué temperatura es importante que tomemos el vino, ya sea blanco, tinto, las diferentes opciones. En general el tinto, por ejemplo, se suele servir en 16 a 17, 18 grados, es la temperatura que suelen recomendar en general. Entonces esa temperatura va a estar ahí, y es importante que nosotros como mozos y camareras siempre los vinos los tengamos en un lugar fresco, ¿sí? Esa temperatura, 16 grados, 17 grados, es una temperatura fresca para el vino, ¿sí? No es frío, ¿sí? Y no es tibio, es un punto intermedio en el que está levemente fresco, ¿sí? Entonces tenemos que ver a dónde los tenemos guardados, qué temperatura hay, ¿sí? Eso es muy importante. A veces, no sé, el que se encarga de eso no se dio cuenta, o no hay nadie que le esté prestando atención a eso. Bueno, a nosotros es importante que nos demos cuenta de la temperatura donde están los vinos guardados. El maridaje, ¿sí? Este es uno de los puntos muy buenos. El maridaje, ¿qué es? Es la combinación entre el vino y la comida, ¿sí? Entonces, siempre hay una recomendación en la etiqueta de atrás, hay una recomendación de la bodega que dice que este vino, vamos a llamarlo, pega o encaja, digamos, se puede tomar bien, ¿sí? Con determinado producto. El maridaje de este vino es con quesos, con alguna comida picante, alguna comida así, alguna comida así, con alguna determinación específica, ¿sí? Entonces el maridaje con qué es lo que combina el vino va a aparecer en la etiqueta de atrás. Y la variedad, la uva, el tipo de uva, Malbec, Merlot, las diferentes uvas que podemos encontrar en el vino. Entonces tenemos la etiqueta de adelante y la etiqueta de atrás. Va a ser, muchas veces hay en algunos restaurantes, el protocolo es, por ejemplo, uno abre el vino y lo deja en la mesa, y lo deja de cualquier manera. Bueno, no. Hay lugares que tienen un protocolo de dejar la etiqueta principal mirando para el salón, por ejemplo. Porque una de las razones, ¿cuál es? Que la etiqueta principal la van a estar mirando los otros comensales. Entonces tal vez ahí generamos una nueva venta, porque hay un comensal que está mirando la etiqueta principal. ¿Y cuál es la otra razón también? Que nosotros, los que estamos consumiendo el vino, vamos a estar viendo la etiqueta de atrás, que es donde nos dice la uva del vino, el maridaje, ¿sí? Entonces esa información de cuando las notas, de cuando lo vamos a estar tomando, entonces eso también va a ser una información que nos va a ser muy útil a la hora de tomar, ¿sí? Bien, llega la hora entonces de abrir el vino, ¿sí? Llegamos a la mesa con el vino y tenemos que abrirlo y servirlo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, incorporado una forma que es siempre tenerlo agarrado y mostrando la etiqueta principal para el comensal, para la persona que me lo ordenó, ¿sí? Entonces, primero se lo presento, le muestro que es el vino que él me ordenó. Es todo un protocolo que muchas veces uno piensa que no es necesario, pero queda muy bien y queda muy profesional que lo hagamos, ¿sí? Entonces le mostramos el vino, la persona asiente, en general, sí, perfecto. Entonces ahí
apoyamos el vino y empezamos a abrirlo. Tenemos siempre un buen destapador. ¿Y qué diferencia hay con un destapador de estos, el clásico tal vez que podemos llegar a tener en una casa, y la diferencia con un destapador profesional de mozo? Que este es un destapador de un tiempo y este es un destapador de 2 tiempos, ¿sí? Esa es la gran diferencia del destapador que tenemos en casa y el destapador del mozo. ¿Por qué? Porque con el de un tiempo lo que vamos a hacer es tratar de sacar el corcho y vamos a tener solo esta distancia para poder sacarlo. Y luego lo que vamos a tener que hacer es sacarlo con fuerza, ¿sí? Eso en un restaurante, en un lugar más, digamos, obviamente de mejor atención, no es lo ideal, ¿sí? Estar haciendo fuerza y sacando el vino. Entonces ahí es donde aparece el de 2 tiempos, ¿sí? Y lo que nos hace es que yo pueda sacar primero la mitad del corcho y luego con el segundo tiempo, ¿sí? Uno pone de esta forma y lo saca completamente al corcho sin hacer fuerza y sin romperlo, porque muchas veces se puede llegar a quebrar o uno lo puede llegar a sacar mal y va a perder algunos pedacitos de corcho adentro de la botella. Entonces siempre un destapador de 2 tiempos para destapar un vino en la mesa. Pero para esto también vamos a escucharlo a un colega, un compañero, un sommelier de vinos que se llama Gabriel Fuentes, que nos va a dar una clase específicamente de cómo abrir el vino y cómo servirlo. Hola, mi nombre es Gabriel Fuentes y hoy les voy a mostrar el descorche de un vino. Una vez que el comensal lo pidió, se lo acercamos a la mesa y le vamos a mostrar el vino que hemos traído. Recomendaciones para tener en cuenta: siempre nombrarle la etiqueta, el varietal y la añada. Bien, son los 3 puntos a tener en cuenta. Una vez aprobado, vamos a abrirlo. Vamos a utilizar el segundo pliegue, el corte del sacacorcho. Vamos a generar un corte, después damos vuelta y vamos por el otro lado. Vamos a repetir el movimiento, así cortamos bien la cápsula. Después vamos a hacer 2 cortes para facilitar la salida. Una vez que sacamos la cápsula, podemos girar y guardar. Recomendación para el sacacorcho: lateral, pinchar y después girar. Siempre la etiqueta hacia el comensal, sin girar la botella. Sacacorcho doble acción. Agarramos, sacamos. Algo para tener en cuenta es que el corcho siempre salga suave. Así, poco ruido. Utilizamos el cristal y damos el corcho a la persona que lo pidió. Vamos a servir siempre por la derecha y con la etiqueta despejada, siempre hacia el comensal. Servimos un poco para degustarlo, limpiamos con el cristal y una vez que esté aprobado, servimos la copa. Limpiamos nuevamente y dejamos botella en la mesa. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias y buenas noches. Bien, buenísima la explicación que nos da Gabriel sobre cómo se abre el vino, cómo se sirve el vino de la mejor manera, y es muy importante que lo hagamos así, siempre tratando de buscar ese profesionalismo, que el cliente se va a dar cuenta y va a ver que nosotros le damos importancia a todos esos puntos para abrir el vino y que él lo disfrute muchísimo mejor, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado estas explicaciones, estos conceptos sobre el vino que todos los mozos y camareras tenemos que tener
a la hora de estar atendiendo una mesa, en un almuerzo, en una cena. Es muy importante todo lo que estuvimos viendo, y vamos a seguir con las bebidas. Así que se vienen la parte de tragos, se viene la parte de cafetería, se viene varios puntos en todo lo que es bebidas, porque tenemos que estar nosotros muy capacitados, o por lo menos saber algunos tips importantes de cada una de las bebidas que nosotros vendemos en el restaurante.